La invitación había sido clara, formal y, para cualquiera que conociera a Alejandro Rivas, absolutamente predecible, una cena de negocios con inversionistas extranjeros que definiría el futuro de su empresa. Todo debía salir perfecto. El lugar, un restaurante de lujo en el centro de la ciudad, estaba reservado exclusivamente para la ocasión. Las luces cálidas, las mesas impecablemente vestidas y el murmullo suave de conversaciones selectas creaban el ambiente ideal para cerrar un trato millonario. Alejandro, conocido por su carácter frío y su precisión casi obsesiva, revisaba por última vez los detalles frente al espejo de su despacho. Su traje oscuro, hecho a medida, caía con perfección sobre sus hombros. Todo en él transmitía control, excepto un pequeño detalle que lo había estado inquietando toda la tarde. Su asistente personal había enfermado de forma repentina. No había tiempo para reemplazos. Nadie conocía mejor sus horarios, sus documentos y sus preferencias que la persona que, aunque muchos ignoraban, mantenía su vida en orden, Clara, su ama de llaves. La idea le había parecido absurda al principio. No es apropiado, murmuró para sí mismo. No pertenece a ese mundo. Pero luego recordó algo. Clara no era una mujer común. Había trabajado en su casa durante 5 años y en ese tiempo nunca había cometido un error. Era discreta, elegante en sus movimientos, y poseía una calma que desarmaba incluso en los momentos más tensos. Cuando finalmente le propuso que lo acompañara, Clara no mostró sorpresa. «Si usted lo necesita, iré», respondió simplemente. Y ahora, mientras el automóvil negro avanzaba por las avenidas iluminadas, Alejandro no podía evitar preguntarse si había cometido un error. Clara estaba sentada a su lado, vestida con un sencillo pero elegante vestido negro que él mismo había comprado de emergencia. No llevaba joyas ostentosas, solo unos pendientes discretos. Su cabello recogido y su postura recta la hacían parecer distinta. No como una empleada, sino como alguien que pertenecía a ese mundo. «Escuche bien», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. «Solo debe observar, no hable a menos que yo se lo indique». Clara asintió con tranquilidad. «Entiendo». Pero algo en su tono hizo que Alejandro frunciera ligeramente el ceño. No era sumisión, era seguridad. El restaurante los recibió con la reverencia habitual. El maître inclinó la cabeza al reconocer al millonario, guiándolos hasta una mesa privada donde ya los esperaban 3 inversionistas, 2 hombres y una mujer, todos vestidos con la elegancia que el dinero y el poder suelen imponer. Las miradas se posaron inmediatamente sobre Clara. Alejandro notó la duda, la evaluación silenciosa. «Señores, les presento a Clara», dijo con tono firme. «Me asistirá esta noche». Uno de los inversionistas, un hombre de cabello gris y sonrisa calculada, arqueó una ceja. «Interesante elección». Clara inclinó la cabeza con una leve sonrisa. «Un placer». Su voz era suave, pero clara. No había nerviosismo. La cena comenzó con formalidades, copas de vino y conversaciones superficiales. Alejandro dominaba el terreno como siempre, exponiendo cifras, estrategias y proyecciones con precisión quirúrgica. Todo avanzaba según lo planeado, hasta que uno de los inversionistas hizo una pregunta inesperada. ¿Cómo planea manejar la expansión en mercados emergentes con tanta inestabilidad política? Alejandro respondió, pero algo en la expresión de la mujer al otro lado de la mesa le indicó que no estaba completamente convencida. Hubo un silencio. Y entonces ocurrió. Clara habló. «Si me permiten», dijo con delicadeza. Alejandro giró la cabeza bruscamente, sorprendido. «Los inversionistas también. La inestabilidad no siempre es un obstáculo», continuó Clara. «En muchos casos, es una oportunidad, si se comprende la cultura local y se construyen relaciones en lugar de imponer estructuras». El hombre de cabello gris sonrió con curiosidad. «¿Y usted entiende de eso?» Clara lo miró directamente a los ojos. «Viví varios años en distintos países», respondió con calma. «Aprendí que los números abren puertas, pero la confianza las mantiene abiertas». La mesa quedó en silencio. Alejandro no podía creer lo que estaba escuchando. Clara continuó, ahora con una seguridad que llenaba el espacio. Si la empresa adapta su estrategia a cada contexto en lugar de aplicar un modelo único, no solo reducirá riesgos, sino que aumentará su influencia a largo plazo. La mujer inversionista se inclinó hacia adelante, interesada. «Eso suena razonable. ¿Qué propondría concretamente?»
Alejandro abrió la boca para intervenir, pero se detuvo. Clara ya tenía la atención de todos. Alianzas locales, respondió, no solo comerciales, sino sociales. Invertir en las comunidades, entender sus necesidades, y convertirse en parte de su crecimiento. El silencio se transformó en algo distinto. Respeto. Interés genuino. La conversación cambió de rumbo, y sorprendentemente, Clara se convirtió en el centro de ella. Sus palabras no eran técnicas, pero sí profundamente estratégicas. Hablaba con una claridad que no necesitaba cifras para convencer. Alejandro observaba, atónito, quién era realmente la mujer que había estado organizando su casa todos esos años. A medida que la cena avanzaba, los inversionistas comenzaron a hacerle más preguntas a Clara que a él. Y ella respondía sin vacilar, sin arrogancia, sin miedo. Cuando finalmente llegó el momento del acuerdo, el ambiente había cambiado por completo. El hombre de cabello gris levantó su copa. Debo decir que esta ha sido una de las cenas más reveladoras que hemos tenido. Miró a Clara. Su perspectiva ha sido invaluable. Luego volvió la mirada hacia Alejandro. Estamos dentro. El trato estaba cerrado, pero Alejandro apenas lo registró. Su mente seguía intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Al salir del restaurante, el aire fresco de la noche los envolvió. Durante unos segundos, ninguno habló. Hasta que Alejandro finalmente rompió el silencio. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Clara lo miró, confundida. ¿Sobre qué, señor? Sobre esto, respondió, girándose hacia ella. ¿Sobre quién eres realmente? Clara guardó silencio por un momento. Luego, una leve sonrisa apareció en sus labios. Usted nunca preguntó. Esa respuesta lo dejó sin palabras. Subieron al automóvil, pero esta vez el silencio no era incómodo. Era diferente. Alejandro la observó de reojo. No eres solo un ama de llaves. Clara negó suavemente con la cabeza. Eso es lo que soy ahora. Y antes. Ella miró por la ventana, como si las luces de la ciudad despertaran recuerdos lejanos. Antes, era alguien que creía que el éxito lo era todo. Alejandro sintió una extraña conexión con esas palabras. ¿Y qué cambió? Clara lo miró entonces, directamente. Aprendí que no sirve de nada tenerlo todo, si pierdes quién eres en el camino. El automóvil se detuvo frente a la casa. Pero ninguno se movió de inmediato. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no tenía una respuesta preparada. No tenía control sobre la situación. Y, sorprendentemente, no le molestaba. Clara, dijo finalmente, a partir de mañana, quiero que trabajes conmigo. En la empresa. Ella lo observó con calma. ¿Está seguro? Alejandro asintió. Después de esta noche, sería un error no hacerlo. Clara sonrió levemente. Entonces aceptaré. Pero antes de bajar del coche, añadió. Con una condición. Alejandro arqueó una ceja. ¿Cuál? Que empiece a hacer más preguntas. Él la miró por unos segundos, y luego, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Porque sabía que aquella noche no solo había cerrado un trato. Había descubierto algo mucho más valioso. Y lo más sorprendente de todo, era que siempre había estado frente a él. La mañana siguiente no se parecía a ninguna otra en la vida de Alejandro Rivas. Durante años, su rutina había sido inquebrantable, despertarse a las 6 en punto, revisar informes financieros mientras tomaba café solo, responder correos urgentes y llegar a la oficina antes que todos. El control era su refugio, su lenguaje, su forma de imponerse al mundo. Pero esa mañana, algo había cambiado. Y tenía nombre, Clara. Mientras el sol comenzaba a filtrarse por los ventanales de su casa, Alejandro permanecía sentado en el comedor, con una taza de café ya frío entre las manos. No estaba leyendo informes. No estaba revisando su agenda. Estaba pensando en cada palabra que Clara había dicho la noche anterior. En la forma en que había captado la atención de inversionistas experimentados con una naturalidad que él, con todos sus años de práctica, rara vez lograba sin esfuerzo calculado. Pensando, sobre todo, en cómo nunca la había visto realmente. El sonido suave de pasos lo sacó de sus pensamientos. Clara apareció en la puerta, como cada mañana, pero algo en la dinámica había cambiado. Ya no era invisible, ya no era solo parte del orden silencioso de la casa. Ahora, Alejandro la observaba. De verdad, buenos días, señor, dijo ella con su habitual serenidad.
Buenos días, Clara, respondió él, con una leve pausa antes de su nombre. Ese pequeño detalle no pasó desapercibido. El desayuno está listo, añadió ella. Y he reorganizado su agenda. Cancelé 2 reuniones que consideré poco prioritarias. Alejandro alzó la mirada, sorprendido. ¿Las cancelaste? Clara asintió sin rastro de duda. Sí, la reunión con el proveedor de logística podía resolverse por correo, y la entrevista con la revista no aportaba valor real en este momento. Hubo un breve silencio. En otro tiempo, Alejandro habría reaccionado con molestia. Nadie tomaba decisiones por él. Pero esa mañana, no. ¿Y qué pusiste en su lugar?, preguntó, con genuina curiosidad. Clara caminó hacia la mesa y dejó una carpeta frente a él. Una reunión con el equipo de expansión regional. Si realmente desea implementar lo que hablamos anoche, debería empezar por ahí. Alejandro abrió la carpeta. Todo estaba perfectamente organizado. Notas, posibles estrategias, incluso perfiles básicos de mercados emergentes. La miró de nuevo. ¿Trabajaste en esto? ¿Cuándo? Esta mañana, respondió con simpleza. Alejandro soltó una leve exhalación, casi una risa contenida. Eres impresionante. Clara no reaccionó con orgullo ni falsa modestia. Solo soy eficiente. Pero Alejandro sabía que era mucho más que eso. Raya. Horas después, la escena era completamente distinta. El edificio corporativo de Rivas Group se alzaba imponente, con su fachada de vidrio reflejando el movimiento constante de la ciudad. Era un mundo donde cada paso estaba medido, donde cada palabra tenía un propósito. Y donde Clara, por primera vez, entraba no como visitante, sino como parte del juego. Las miradas comenzaron desde el primer instante. Recepcionistas, ejecutivos, asistentes, todos reconocían a Alejandro. Pero nadie reconocía a la mujer que caminaba a su lado con la misma calma con la que, hasta ayer, recorría los pasillos de su casa. ¿Quién es ella?, susurraban algunos. Nueva ejecutiva, murmuraban otros. Clara no parecía escuchar, o quizá, simplemente, no le importaba. Al llegar al ascensor privado, Alejandro presionó el botón y luego la miró. Este lugar puede ser complicado, advirtió. Clara inclinó ligeramente la cabeza. Todos los lugares lo son, si uno no entiende a las personas. Esa respuesta volvió a dejarlo sin palabras. Raya. La sala de juntas estaba llena. El equipo de expansión regional ya esperaba, compuesto por ejecutivos con años de experiencia, trajes impecables y miradas analíticas. Algunos sostenían tablets, otros revisaban documentos, pero todos levantaron la vista cuando Alejandro entró. Y luego, vieron a Clara. La reacción fue inmediata. Confusión, evaluación, y en algunos casos, desdén. Alejandro lo notó. Buenos días, dijo con firmeza. Antes de comenzar, quiero presentarles a alguien. Ella es Clara. A partir de hoy, trabajará directamente conmigo en estrategias de expansión. El silencio fue pesado. Uno de los ejecutivos, un hombre de mediana edad con expresión rígida, no tardó en hablar. ¿Cuál es su experiencia en el sector? La pregunta no era inocente. Era un desafío. Clara lo miró con calma. La suficiente para hacer preguntas que quizá ustedes no se están haciendo. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro observó atentamente. No había arrogancia en su tono, pero tampoco había sumisión. Entonces adelante, dijo el hombre, cruzándose de brazos. Estamos escuchando. Clara dio un paso al frente. Sin prisa. Sin titubeos. He revisado sus informes, comenzó. Y todos coinciden en algo, proponen expansión rápida, con modelos replicables. Se detuvo un segundo. ¿Por qué? El silencio fue inmediato. ¿Porque es eficiente?, respondió otro ejecutivo. Clara asintió levemente. Lo es, en teoría. Pero díganme, ¿cuántos de esos modelos han fracasado en contextos distintos? Nadie respondió de inmediato. Alejandro sintió algo cambiar en el ambiente. Clara continuó. No cuestiono su experiencia, pero sí su enfoque. Están tratando a mercados diferentes como si fueran iguales. Se acercó a la pantalla y, con naturalidad, proyectó uno de los informes. Aquí, señaló, mismo modelo aplicado en 3 países. Resultados inconsistentes. ¿Por qué creen que ocurre? Esta vez, la conversación comenzó a fluir. Pero ya no era una exposición.
Era un debate, y Clara lo estaba guiando. Durante la siguiente hora, lo que debía ser una reunión rutinaria se transformó en algo completamente distinto. Ideas nuevas comenzaron a surgir, enfoques alternativos, incluso autocríticas que antes no se habrían permitido. Alejandro no intervino. No era necesario, porque por primera vez, alguien más estaba viendo lo que él no había visto. Cuando la reunión terminó, el ambiente era otro. Más abierto, más humano. Los ejecutivos comenzaron a salir, algunos aún discutiendo entre ellos. El hombre que había cuestionado a Clara al principio se acercó. La observó por un momento. No esperaba eso, admitió. Clara sonrió levemente. Eso suele ser una ventaja. El hombre asintió, casi con respeto, y se marchó. Alejandro se quedó en la sala, mirando a Clara. Acabas de hacer en una hora lo que yo llevo meses intentando. Ella se encogió ligeramente de hombros. Solo hice preguntas. No, corrigió él. Hiciste que ellos se las hicieran. Ese matiz lo era todo. Raya. Los días siguientes confirmaron lo inevitable. Clara no era una casualidad. Era un cambio. En cada reunión, en cada decisión, su presencia alteraba la dinámica. No imponía, no dominaba, pero influía. Y lo hacía de una forma que Alejandro comenzaba a admirar profundamente. Pero no todos estaban cómodos. El éxito rápido siempre genera resistencia. Y no tardó en aparecer. Una tarde, mientras Alejandro revisaba documentos en su oficina, su socio principal, Ricardo Salazar, entró sin previo aviso. Tenemos que hablar. Su tono era serio. Demasiado. Alejandro dejó el documento a un lado. Te escucho. Ricardo caminó por la oficina, visiblemente tenso. No sé qué estás haciendo, comenzó, pero esto, hizo un gesto vago, no es profesional. ¿A qué te refieres? Ricardo se detuvo y lo miró directamente. A ella. El silencio se volvió denso. Clara está aportando resultados, respondió Alejandro con calma. Clara. Repitió Ricardo. Es tu ama de llaves, Alejandro. Esa frase cayó como un golpe. Pero no por lo que decía, sino por lo que implicaba. Alejandro se levantó lentamente. Era mi ama de llaves, corrigió. Ahora es parte del equipo. Ricardo negó con la cabeza. No puedes tomar decisiones así. Esto es una empresa, no, un experimento personal. Alejandro lo observó con una frialdad que no mostraba desde hacía tiempo. ¿Te preocupan los resultados? Ricardo dudó. No. Entonces, ¿qué te preocupa? El silencio de Ricardo fue respuesta suficiente. No era lógica. Era prejuicio. Raya. Esa noche, Alejandro volvió a casa con una sensación extraña. No de duda, sino de claridad. Encontró a Clara en la cocina, como siempre, pero ahora ese espacio ya no definía quién era ella. Hoy fue un día interesante, dijo él. Clara lo miró. Lo sé. Ricardo no está de acuerdo con que estés en la empresa. Ella no pareció sorprendida. Es comprensible. Alejandro frunció el ceño. Comprensible. Clara asintió. El cambio incomoda. Y cuando alguien no encaja en las expectativas, genera resistencia. Alejandro la observó en silencio. No voy a dejar que eso afecte tu lugar aquí. Clara sostuvo su mirada. Mi lugar aquí no depende de él. Esa seguridad, esa certeza tranquila, era algo que Alejandro empezaba a entender, pero aún no del todo. Entonces, ¿de qué depende? Preguntó. Clara dio un pequeño paso hacia él. De lo que hagamos con esta oportunidad. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue significativo, porque ambos sabían que aquello ya no era solo un experimento.